Buenos días, ¿cómo le va a todos mis seguidores y bueno, los amigos? En esta oportunidad quiero hacer una aclaración a una pregunta que me vienen haciendo por todas las vías. Por ejemplo, estuve en Buenos Aires por unos trámites y me preguntaron lo mismo. Y como quiero que se deje de hacer un uso político de esta situación y esta pregunta, porque realmente no tiene nada que ver, y dejen ya de hacer uso político del tema, lo voy a aclarar. La pregunta generalizada es la siguiente: ¿por qué durante la pandemia no se hicieron autopsias para determinar si realmente todos los pacientes que fallecían de coronavirus? Esta es la pregunta, la duda que todos tienen, y quizás sea un poco por no estar informados o porque no se informe como corresponde sobre lo que se pregunta a menudo y se le echa culpa al gobierno. Y yo no estoy para defender al gobierno para nada. Yo soy una médica de trinchera que ha estado trabajando codo a codo con mis colegas para salvar personas. En primer lugar, la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19, que fue tan complicada, es como que nos hubieran tirado una bomba nuclear en el mundo. Fue terrible, espantosa. No, cortar. Que, bueno, como voy a seguir porque tengo que hacer una pequeña interrupción. No defiendo al gobierno, punto uno. No defiendo otras causas, sino que voy a hablar específicamente del tema que me compete, que es el tema médico, y dar una explicación de por qué no se pudieron hacer autopsias en la pandemia. En primer lugar, como les dije, nos cayó esta pandemia terrible, que desde 1930 no teníamos un evento de este tipo. Ahora, instalada la pandemia, sin hacer otras consideraciones, que esto es para otro video, ¿por qué no se realizaron autopsias? Miren, yo como médica terapista, como médica de muchos años y con escasez de médicos terapistas, estando en la trinchera de los hospitales y en las guardias de hospitales públicos, privados y consultorios y salas, todo el sistema de salud puesto para enfrentar al coronavirus, estaba todo lleno, colapsado, sumamente lleno de pacientes. Imagínense que en una guardia general ingresan pacientes que tenían coronavirus y otros que no, unos asintomáticos y otros no, y pacientes con otras patologías, ¿sí? Que pueden ser cardíacas, digestivas, lo que sea. Ahora, el tema de los fallecimientos y las autopsias. Me preguntan, ¿por qué no se hicieron? Yo no sé si mi suegra, mi suegro, mi papá, mi mamá falleció de COVID, pero fue enterrada como con diagnóstico de coronavirus. Y les voy a explicar por qué. Ustedes quizás no lo sepan, pero nosotros tenemos a nivel nacional un protocolo que fue hecho en la pandemia para realizar autopsias. El protocolo está hecho. Un día, si lo quieren, se los paso o se los leo por un PDF, hasta cierto punto, porque es muy técnico y no lo van a entender. Pero yo se lo voy a resumir. El protocolo de autopsias para la pandemia fue muy específico. Una autopsia, para que se den una idea, no es una cosa que se puede realizar así rapidito. Una autopsia lleva horas de hacerla. Además, se necesita el personal capacitado, autopsiador. Además de eso, las personas que realizan las autopsias tenían que quedar totalmente aisladas del resto del personal de salud por el contagio de haber estado con un cadáver con coronavirus. Por lo tanto, si nosotros pedíamos hacer autopsias, era prácticamente imposible tener cámaras frigoríficas gigantes para almacenar cadáveres y poder hacer las autopsias. Autopsias muy complicadas porque incluso la vestimenta, los insumos, los instrumentos, las mesas, todo donde se realiza una autopsia, las tomas de muestra y todo lo demás, tenía que ser con un personal que iba a ser aislado, ¿sí? Para no seguir contagiando. Entonces la capacidad para hacer todo este tipo de cosas en el momento de la pandemia
créanme que se vio opacada y totalmente casi anulada por la necesidad de salvar vidas. Que les quede claro, o nos ponemos a salvar vidas o nos ponemos a hacer autopsias. Las dos cosas a la vez no se puede. No somos tantos médicos como para hacerlo. Y por otro lado, ¿por qué el tema del contacto estrecho? Porque por más que alguno de ustedes haya tenido un familiar lamentablemente fallecido y que no estaba con un diagnóstico de coronavirus por hisopado, por test rápido, por lo que sea, ingresó a una guardia donde ingresaban también pacientes con coronavirus, no dábamos abasto, su familiar, su pariente, su persona amada, lamentablemente, al ya entrar a la puerta del hospital, a la guardia, ya tiene un contacto por aerosolización del virus, por otros pacientes que andaban rondando del virus SARS-CoV-2, del coronavirus. ¿Sí? Que a grandes rasgos, lo mostré mucho en la pandemia, es como esta semillita. Tiene estas espículas, por donde contagia, es así. Ya les voy a hacer otro video si quieren seguir hablando. Pero en realidad, a ver, ¿ustedes ponen en duda la cantidad de fallecidos por coronavirus? Les digo lo siguiente, no teníamos tiempo para ocuparnos de muertos. Es duro. Nos teníamos que ocupar de salvar vidas. No teníamos lugar, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo, para almacenar cadáveres, que no tenían que ser almacenados de cualquier manera, sino a 40 grados bajo cero, en un punto de congelación, para preservar ese cadáver y luego hacer una operación de autopsia. Entonces, en el momento, ahora todos son médicos y doctores y nos juzgan, y juzgan a los gobiernos, y juzgan a nuestro gobierno, que yo no tengo ánimo de defender. Se llevó la pandemia lo mejor que se pudo, y se abocó todas las energías posibles en salvar pacientes. Y ustedes si supieran los cambios de ropa con cada paciente era una muda de ropa tirada, ¿sí? Cada paciente que se acercaba con otra patología a la guardia de un hospital fue considerado que padecía coronavirus, porque ya es así la epidemiología de la enfermedad. La aerosolización del virus, de este virus, que es muy grande por supuesto, a través de las fosas nasales y de la boca, hace que una guardia esté completamente contaminada, privada, pública, lo que sea. Entonces, consideremos esto: o salvamos vidas o preservamos muertos para una futura autopsia. En cualquiera de los casos, me quedo con salvar vidas. Y después, si se puede, hacer una anatomía patológica para ver si el diagnóstico era de coronavirus. Realmente, esta es la explicación. No da la capacidad operativa médica para hacer autopsias, para ver si era un coronavirus o no. Porque, ojo, una vez sacada la muestra del paciente, una vez sacada la muestra del cadáver, tardaba su tiempo, porque tarda su tiempo en crecer una colonia de bacterias o de virus. Así que tampoco vamos por ese lado, por favor. Nos abocamos a salvar la mayor cantidad de vidas posibles y en Argentina se logró ser uno de los países con más baja mortalidad, no solo en América Latina, sino en el mundo. Así es que les recomiendo que sigan con las medidas de barbijo, alcohol en gel y vacunándose, por favor, porque el coronavirus aún no se fue del todo. Así que espero que haya sido respuesta la pregunta de por qué no se hicieron autopsias. Realmente porque no se daba abasto con las personas vivas. Ese es el tema. Quedará otra segunda parte. Y déjenme sus preguntas que las voy a responder. Gracias. Hasta luego.